brisa sobre mí. Vamos, dile, sopla una y otra vez. Una y otra vez, Señor. Una y otra vez. Sopla sobre avivamiento. Una y otra y otra y otra vez. Sopla sobre esta iglesia, Señor. Sopla sobre esta iglesia. Sopla sobre esta iglesia, Señor. Como ese viento recio que llegó al aposento alto. Como el viento que le dio vida a aquel valle de huesos secos. Como aquel viento que abrió el mar rojo en dos, Señor. Sopla sobre esta iglesia. Abre nuestro mar rojo. Dale vida a nuestros huesos. Y revístenos de poder como en el aposento alto. Llénanos. Sopla, Señor. Sopla, Rúa. Rúa. Rúa Santa. Rúa Santa. Te adoramos, Señor. Te adoramos. Te adoramos, Señor. Éxodo capítulo 14, verso 21. Éxodo capítulo 14, verso 21. Capítulo 21. Dice la Escritura: y extendió Moisés su mano sobre el mar, e hizo Jehová que el mar se retirase por recio viento oriental toda aquella noche, y volvió el mar en seco, y las aguas quedaron divididas. Señor, que seas tú en esta noche. Sé tú. Muéstranos, danos esta palabra y que seamos empoderados, revestidos del poder de lo alto. Vuelvo a leerlo. Y extendió Moisés su mano sobre el mar, e hizo Jehová que el mar se retirase por recio viento oriental toda aquella noche, y volvió el mar en seco, y las aguas quedaron divididas. El pueblo de Israel venía de escapar de los egipcios, venían de que el faraón no los dejara ir, venían de las plagas, venían de que los egipcios les dieran todas las riquezas. Y allí estaban, frente al mar. Y Faraón ya los había dejado ir, pero sin embargo en un momento el enemigo seguramente, dice la Escritura que el Señor endureció el corazón de Faraón, y entonces no se conformó en dejarlos ir, sino que llamó a todo su ejército y entraron a perseguirlos. Y allí estaban el pueblo de Israel entre el ejército y el mar. Y Moisés clama al Señor, y Moisés le dice, el Señor le dice a Moisés: ¿por qué clamas a mí? Levanta tu vara y el mar se abrirá. Y el mar se abrirá. Eso hace Moisés. Levanta la vara y el mar se divide. Y podemos, para imaginar, quizás es un fenómeno parecido a lo que se ha visto en estos días. Dicen que cuando venía ese tornado Irma en las islas de las Bahamas, dice que el agua retrocedió. Mucho de lo que a donde había embarcaciones, puertos, quedó sin agua. Pero a diferencia de eso, de un fenómeno natural, el agua se dividió en dos. Se hizo un camino en medio del mar, y una pared de agua a la izquierda y una pared de agua a la derecha. Pero profundicemos, porque esa palabra que dice viento en el hebreo no es nada más y nada menos que la misma palabra que se utiliza para espíritu. Y esa es la palabra hebrea que hemos estado cantando y cantando hoy, Ruach. Es la palabra hebrea Ruach.
que hace referencia a viento, aliento, exhalación sensible. Es figura de vida insustancial, por semejanza espíritu. Es aire, aliento, ánimo, enojo, espíritu, hálito, ímpetu, respiración, soplar, soplo, tempestuoso, viento. Y aquí la escritura está diciendo: e hizo Jehová que el mar se retirase por recio viento oriental. Ahí está utilizando la palabra rúa. Voy a leerlo de la versión interlineal. Literalmente dice: y extendió Moisés su mano sobre el mar, y retiró Yahweh el mar con viento del este fuerte. Ahí dice: y retiró Jehová el mar con rúa. Rúa, un viento del este fuerte, toda la noche. Y volvió el mar en tierra seca, y se dividieron las aguas. Está diciendo que no fue tan solo un viento que sopló del este, es un viento que es el Rúa, el Espíritu de Dios. Y no dice un viento despacito, dice un viento fuerte, un Rúa fuerte. En el capítulo siguiente, el conocido cántico de Moisés, verso 8, Éxodo 15, 8 dice: el soplo de tu aliento. ¿Qué dice? El soplo, el ruaj de tu aliento. Al ruaj de tu aliento se amontonaron las aguas, se juntaron las corrientes como en un montón, los abismos se cuajaron en medio del mar. Cuando dicen cuajaron, la palabra hebrea habla de algo espeso, engrosamiento, cielo nublado, agua congelada. Cuajar, asentar, reposar. ¿Qué dice la escritura? Que vino un viento de Jehová, vino un ruaj, el ruaj de Jehová sopló y dividió las aguas. Versión interlineal. Y con el ruaj de tus narices. Fíjese lo que dice el hebreo. Dice: y con viento de tus narices. El hebreo dice así: con viento de tus narices. Dios el Padre lo único que hizo fue un aire de las narices de Dios. Y dice: las aguas se amontonaron, empezaron a empujarse, se empezó a abrir un camino en el desierto, en medio del mar se empezó a abrir. Y después dice: se cuajaron, que es la misma palabra que se utiliza para agua congelada. Y la Biblia dice que se hizo un muro a la izquierda y un muro a la derecha. Lo voy a leer de la versión interlineal. Y con viento y con ruaj de tus narices se amontonaron aguas, se mantuvieron como muro fluidos, se cuajaron, podríamos decir, se congelaron los abismos en el corazón del mar. ¿Quién lo hizo? El Ruaj de Dios. Un viento, pero no cualquier viento, un viento que salió de las narices de Dios, como dice literalmente el hebreo. Ese viento fuerte, un viento recio que sopló del este, un viento recio, el Ruaj de Dios, abrió las aguas del Mar Rojo. ¿Y cuánto tiempo se lo ha menospreciado al Espíritu Santo? La palomita, el adornito.
el separadorcito o el souvenir, el adornito, y lo tenemos como si fuera un angelito. Y acá está diciendo que es el mismo viento que abrió las aguas del Mar Rojo. No en vano Jesús, cuando se está por ir en la última cena, les dice: pero no los dejaré huérfanos, les enviaré a alguien igual a mí, igual a Él, el Espíritu de Dios, Ruach, el Ruach de Dios. Esa misma palabra se utiliza en Génesis 1:2, cuando todo está siendo creado. Génesis 1:2, la Escritura dice que ahí estaba el Espíritu Santo en medio de la creación. El 1:1 dice: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y el verso 2: y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios, el Ruach de Dios, se movía sobre la faz de las aguas. Utiliza la misma palabra hebrea, Ruach. Y por eso encontramos versiones como Dios habla hoy, o la Biblia al día, u otras versiones que en vez de traducir espíritu dicen: y un viento de Dios se movía sobre las aguas, o el hálito de Dios, o el aliento de Dios se movía sobre las aguas. Pero es la misma palabra hebrea, Ruach, que hace referencia que es el Espíritu divino, el Espíritu de Dios. Porque acá está diciendo el Ruach de Dios, el Espíritu de Dios. Linealmente, la versión interlineal dice: y la tierra estaba informe y vacía y oscura sobre la faz del abismo, y el Ruach de Elohim se movía, volaba sobre la faz de las aguas. Esa palabra que dice se movía es la palabra rakaf, que es empollar, estar tranquilo, mover, temblar, pero también es volar. El Espíritu de Dios allí estaba en la creación, volando sobre las aguas, moviéndose sobre las aguas, trayendo orden a todo ese caos, a toda esa confusión que había en ese momento. El Espíritu Santo, el Ruach de Dios, el Ruach de Dios, abrió las aguas del Mar Rojo en dos, congeló las aguas convirtiéndolo en muros a izquierda y derecha, traía orden cuando todo era creado. El Espíritu de Dios. Y es la misma palabra que se utiliza en Ezequiel 37, que se predicó el domingo pasado, y hemos pedido que el Espíritu sople. Y hemos pedido que el Espíritu nos dé vida a nosotros. Y hemos pedido ahí: Espíritu Santo, sopla. Y utiliza la misma palabra: que venga el Ruach, que venga el Ruach, que venga el Espíritu y sople de los cuatro vientos. Dice: así dice el Señor, ven de los cuatro vientos, Ruach. Y después dice: sopla. Utilizan prácticamente la misma palabra, otra variación. Está diciendo que venga el Ruach, y Ruach sobre los muertos, que venga el Espíritu y sople sobre los muertos y vivirán. El Espíritu Santo se manifestó como paloma, porque es manso, porque es delicado, pero no es una paloma. Se manifestó como aguas, como fuego. Pero si aquí estamos viendo el soplo, y es un soplo poderoso. Y a veces hablamos del silbo apacible, a veces hablamos de la brisa apacible, pero también se manifiesta
como un viento recio. El Ruach de Dios es el que abrió el mar rojo, es el que traía orden en la creación y es el mismo que daba vida al ejército, a la nación de Israel de Ezequiel 37. Ese es el Espíritu Santo, hermanos. Ese es nuestro Espíritu. El Espíritu de Dios. No es un espíritu débil. No es un espíritu de temor. No es un espíritu que es vencido. Dios no conoce la derrota. El soplo de Dios. Ahora me imagino, ¿no? ¿Cómo habrá sido ese soplo? Porque está bien, entendemos que es un hecho sobrenatural. Se abren las aguas del Mar Rojo. ¿Quién puede imaginarlo o entenderlo? O lo podemos llegar a imaginar viendo una película o tratamos, pero tengamos en cuenta que fue un hecho sobrenatural en un ambiente natural. Porque a veces espiritualizamos todo y podríamos decir, es que las aguas se abrieron espiritualmente. Es que se sopló espiritualmente. No, las aguas, imaginen la fuerza que tiene que haber tenido ese viento, ese soplo de Dios para partir las aguas. Si así de fuertes son los vientos que hemos estado viendo ahora del huracán Irma, hemos estado viendo por los noticieros cómo esos vientos de 200, 300 kilómetros, cómo las aguas se meten en la costa de Miami, cómo hizo desastres en Cuba, en esas islas del Caribe. Vemos cómo retrocedió el agua en las Bahamas. Si eso hizo un huracán de categoría 5, imaginemos el poder del viento de Dios que tuvo que haber soplado para que las aguas se abran. Ese debe haber sido un categoría 7, un categoría 8, no sé, pero tiene que haber sido un viento fuerte para poder cortar las aguas. Juan 20, 22. Dice, y habiendo dicho esto, sopló y les dijo, recibid el Espíritu. Sopló, ¿qué dice? Sopló y les dijo, recibid el Espíritu. Acá cuando estamos ya en el Nuevo Testamento, está escrito en griego. Y ahora la palabra que utilizan aquí ya no es ruach, sino neuma. De donde proviene la palabra neumático, porque está lleno de aire. El neumático que hace se llena de neuma. Por eso es que tenemos que ser nosotros neumáticos, llenos del neuma de Dios. Neuma en el griego es corriente de agua, respiración, soplo o brisa. Por analogía, un espíritu humano, alma racional, principio vital o sobrehumano, ángel, demonio o Dios, hace referencia a la divinidad, espíritu de Cristo, el Espíritu Santo, aliento, espíritu, espiritual y viento. Ahí el Señor les dice que sopla sobre los discípulos y les dice, reciban el neuma santo. Jesús sopló. Esto es después de haber sido crucificado, después de haber resucitado. Jesús ya se estaba despidiendo y en una de esas apariciones sopla sobre ellos. Dice, reciban el Espíritu Santo. Sopla. Él es un soplo poderoso.
y vamos a pedir que Él sople en nuestra iglesia. Porque no es un espíritu distinto, no es que en la antigüedad había un espíritu y ahora hay otro, o que en esta iglesia se mueve un espíritu y en otra iglesia se mueve otro. No, es el mismo, pero depende de cuánto nosotros queramos ser llenos. Depende de si lo anhelamos, depende de cuánto queremos ser llenos de Él. Depende de que nos quedemos en el aposento alto esperando, buscándole. Hechos 2 dice: y de repente vino del cielo un estruendo, como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Jesús, cuando va y sopla sobre ellos, los estaba preparando para este momento. Jesús, cuando va y le dice reciban al Espíritu Santo, les estaba diciendo tienen que ser llenos. Ahora se los presento, recíbanlo, pero hay que ser llenos. Tenemos que ser llenos. Espíritu Santo, te pedimos que nos llenes, Señor. Señor, hemos estado aquí clamando por meses y necesitamos ser revestidos del poder de lo alto. Ayúdanos a no ser indiferentes, Señor. Ayúdanos, Señor, a anhelarte, a recibir esta palabra con anhelo. Ayúdanos a estar como estaban en el aposento alto, clamando, expectantes, con expectación, con hambre. Ayúdanos a estar anhelantes, expectantes. No queremos acostumbrarnos, Espíritu Santo. No queremos acostumbrarnos a una actividad. No queremos aburrirnos de ti. Queremos, Señor, disfrutar de cada momento como el más santo, como si fuera el primero y como si fuera el último. Ayúdanos a ser reverentes. Sopla sobre nosotros. Sopla, Espíritu Santo. Sopla. Sopla. Te necesitamos, Señor. Nos has llamado a predicar el Evangelio. Nos has llamado a que ya empecemos a pregonar el Evangelio. Pero no podemos salir, Señor, si no estamos totalmente revestidos de lo alto. Tú soplaste sobre los discípulos y los empezaste a preparar para lo que sería aquel día de Pentecostés. Aquel día de Pentecostés. Señor, llénanos de ti. Hechos 2 dice: y de repente vino del cielo un estruendo. No dice vino un vientito, no, su entrada, la entrada del Espíritu Santo a esta tierra fue un estruendo. Fue un estruendo. Fue un estruendo. No fue una entrada así nomás. Él entró como un estruendo. Y los discípulos no estaban durmiéndose. Los discípulos no estaban ahí, bueno, a ver qué hora es. Ya, Pedro, ya le deja de... tengo que ir al mercado, mira la hora que es, Pedro. Nos estamos durmiendo, ya somos 120. Hace 40 días que el Señor ya... Y no viene la promesa. No estaban los discípulos ahí en irreverencia. No estaban los discípulos. Y Pedro, dale, termina la prédica, que ya es tarde, tengo sueño, tengo que ir a comprar la verdura. Ya cerró el supermercado. No. Estaban ahí expectantes.
El Espíritu Santo vino de mañana, lo cual nos lleva a pensar, probablemente estaban en vigilia. Estuvieron toda la noche en vigilia, estuvieron clamando, los 120 clamando expectantes, la promesa. Jesús resucitó, Él era el Mesías verdaderamente, era Jesús, era el Hijo de Dios, realmente lo vimos morir, lo vimos ahí en esa cruz, lo vimos cómo le arrancaban las barbas, lo vimos cómo lo pegaban con palos, lo vimos colgando sus carnes, su sangre. Lo vimos morir, lo vimos en ese sepulcro y lo vimos resucitado. Entonces, si Él dijo que el Espíritu Santo tiene que venir, vamos a esperarlo. Vamos a esperarlo, lo vamos a anhelar. Yo quiero ese Espíritu, yo quiero ser lleno. Eso era lo que los discípulos estaban diciendo. Estaban anhelando y la entrada del Espíritu Santo fue maravillosa. Dice, y de repente, así, de repente, vino del cielo un estruendo. Vino un estruendo. Un estruendo como de un viento recio. Un neuma fuerte. Un neuma fuerte que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Hermanos, ese mismo viento no es nada más y nada menos que el mismo viento que sopló y abrió las aguas del Mar Rojo. Era el mismo viento que sopló sobre el valle de huesos secos. Ese mismo viento recio, un viento fuerte, un viento recio, huracanado, entrando en ese aposento alto. Y ellos siendo llenos del Espíritu Santo, tan llenos que empezaron a hablar en otras lenguas. Se les asentaron como llamas de fuego. Empezaron a hablar y estaban rambadara, vaca, chenderebecaya, estaba 120 personas anhelando y hablando en lenguas. Estaban ahí 120, chenderebecaya, va, chenderebecaya, vara, va, que ya estaba. La gente decía, están locos, están borrachos. Y Pedro sale, ¿cómo vamos a estar borrachos? Son las 9 de la mañana. Bueno, costumbres de antes, ahora cualquiera está borracho a las 9 de la mañana, pero en aquel entonces no. En aquel entonces no. Y sale Pedro y ya lleno del Espíritu Santo sale ahí afuera y empieza a predicar y empieza a hablarles. Esta es la promesa, este es lo que dijo el profeta Joel: y en los postreros días derramaré el Espíritu Santo y hablaré a través de mis siervos y mis siervas, y verán visiones y tendrán sueños. Y empieza a predicar y predica y predica y se convierte en 5,000. Era el mismo Espíritu, el mismo Espíritu, el mismo Espíritu. No sabían cuándo venía, pero ahí estaban velando. Era el mismo Espíritu. Y Jesús lo había descrito. Cuando Nicodemo va aquella noche, y Nicodemo va a preguntarle sobre lo que Jesús predicaba, sobre su doctrina. Y cuando Jesús le dice, tienes que nacer de nuevo, Nicodemo le responde, ¿qué? ¿Me voy a meter de vuelta en el vientre de mi madre? No, porque lo que es carne, carne es, pero lo que es espíritu, espíritu es. Tú no puedes entender con la carne lo que es espiritual. Tú no sabes. El espíritu es como el viento, dice, porque tú no sabes de dónde viene ni a dónde va. Tú lo oyes, tú lo sientes, pero no sabes a qué hora llega, no sabes cuándo viene, cuándo va. Y así es todo el que es nacido del Espíritu. Jesús estaba preparando el escenario. Así es el Espíritu Santo. No sabemos cuándo viene, no sabemos cuándo va, no sabemos. Hay veces que Él está esperando antes que comience la reunión. Hay veces que tenemos que clamar, hay veces que Él entra de una forma distinta, pero tenemos que estar anhelándolo, tenemos que estar anhelando. Ese es el mismo Espíritu que está aquí, no es otro espíritu. No es que se acabó, no es que estuvo ahí un tiempo y ahora manda otro espíritu, no. Es el mismo Espíritu, el que abrió esa rúa, el rúa que sopló y abrió las aguas del Mar Rojo.
el ruaj que el Espíritu Santo sopló sobre esos huesos secos. Ese es el mismo Espíritu que entró en el aposento alto. Tenemos que clamarlo, tenemos que anhelarlo. No podemos quedarnos con que ya está, ya sentí un escalofrío, ya sentí paz. No, tenemos que quererlo más. No podemos ser tibios, no podemos estar, bueno, ya está, ya me cansé. No, tenemos que clamar y pedir más del Espíritu Santo. Si vamos a ir a predicar el Evangelio, tenemos que estar llenos. Hermanos, el Espíritu Santo no es tan solo para que tengamos una linda experiencia espiritual. No es tan solo para que sintamos un calor, un río en nuestro corazón, paz. No es tan solo para pedir y pedir y pedir. Es para que vayamos a predicar el Evangelio. Ellos tuvieron que estar ahí clamando para recién ser empoderados del Espíritu Santo, ser revestidos de poder para poder ir a predicar. Y hermanos, ahí no había vergüenza, porque ahí estaban, los mataban. Eran perseguidos, no tenían la libertad que hoy tenemos. Hoy, ¿qué? Un vecino se puede enojar porque ponemos música, porque levantamos la voz. Alguien se podrá enojar porque, los evangélicos esto, que yo soy de esta religión o que yo no comparto. Pero, ¿qué más? Si hay libertad de culto. Entonces, si tenemos todo, como dice Josué 18:3, no sean negligentes para conquistar la tierra que ya les he dado. Y el Señor nos ha venido dando promesas. Nos ha venido dando promesas y promesas. Que suba Judá porque la tierra que les he dado, la tierra, vayan a poseerla. Extienda las estacas. Serán numerosos, el lugar será chico. Los restauraré, los llenaré de plantas. Brotarán como grama del suelo. Los llenaré del Espíritu Santo. Entonces vamos a clamar una amistad con el Espíritu Santo. Y Él viene cuando lo buscamos y nos llena de su presencia y tenemos experiencias espirituales. No estoy menospreciándolas, pero no podemos centrarnos en eso nomás. Y es hermoso cuando el Señor nos muestra cosas y tenemos visiones y nos habla y nos responde o sentimos su presencia y a veces no queremos ni movernos, nos quedamos quietitos, o a veces sentimos su fuego. Pero el Espíritu Santo no es solamente para eso, eso es una manifestación. Vamos a llenarnos de Él. Vamos a clamar que ese Espíritu sople sobre nosotros. Vamos a decir al Espíritu Santo que sople. Vamos a decir al Espíritu Santo que sople. Señor, tú has estado dando ya directivas de qué vamos a hacer. Pero sin ti, Señor, si no vas con nosotros, no nos saques de aquí. Pero si vas con nosotros, Señor, ven, sopla sobre nosotros. Sopla sobre nosotros, Espíritu Santo. Rúa Santa, sopla. Espíritu de Dios, sopla sobre nosotros. Sopla, sopla, sopla. Necesitamos ser empoderados, Señor. Necesitamos ser revestidos de poder para ir y predicar el Evangelio, para ir y salvar esas almas, Señor. Te adoramos, Señor. Te adoramos. Cierre sus ojos. Levante sus manos y vamos a clamar por el Espíritu Santo. Vamos a clamar. Vamos a clamar. Vamos a clamar. Dejemos atrás todo. Las ofensas, los enojos, lo que nos pasó, los desprecios. Dejemos atrás. Es tiempo de quemar las naves. Es tiempo. Alejandro Magno hizo popular esa frase: quemar las naves.
fueron a la guerra y le prendió literalmente fuego a los barcos. Y le dijo a su ejército, si quieren volver a ver a sus hijos y sus mujeres, van a tener que volver en los barcos de sus enemigos. Y eso vamos a hacer, hermanos, porque Jesús dijo algo parecido. Jesús dijo, el que toma el arado y mira para atrás no es digno de estar en mi reino. Así que, hermanos, quemamos las naves. Estamos aquí y vamos a predicar el evangelio. Ya dejamos atrás, ya basta de que ya no nos acordemos más. Me enteré que dijeron esto, fulano dijo aquello, ya está, eso queda en el fondo. Nos soltaron la mano, ya está, eso queda en el fondo. Ahora seguimos adelante, vamos a clamar al Espíritu Santo. Todo queda atrás, las ofensas, los dolores, todo queda atrás. Todo queda atrás y vamos adelante, vamos adelante, vamos adelante. Pero para eso, Señor, revístenos más, queremos más, Señor. Espíritu Santo, lléname de ti, sopla sobre mí. Espíritu de fe, Espíritu de fe, una y otra vez. una y otra vez. Vamos a decirle sopla, sopla, una y otra vez. Tu brisa sobre mí, tu brisa sobre mí. Sopla, Espíritu Santo, ven y desciende, ven y desciende. Necesitamos un nuevo Pentecostés, necesitamos el revestido, necesitamos, Señor, ya está, quemamos las naves, dejamos todo atrás, el pasado atrás, ya está, ahora seguimos adelante contigo. Sopla, Espíritu Santo, tu brisa sobre mí, llénanos, 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 sopla, sopla. Otra vez, tu brisa sobre mí, tu brisa sobre mí. Sopla, Señor. Tu presencia ha estado con nosotros, pero vuelve a soplar. Trae ese viento que abrió las aguas del Mar Rojo. Ese viento, ese espíritu que dio vida a los huesos secos, ese mismo espíritu que descendió del aposento alto, desciende sobre nosotros, Señor. Empodéranos, revístenos. Vamos a salir a predicar y lo vamos a hacer contigo, Señor. Sopla, sopla. Una y otra vez, tu brisa sobre mí, tu brisa sobre mí. Y sopla, Sopla, una y otra vez, tu brisa sobre mí, tu brisa sobre mí. sopla. Llénanos más y más, Señor, más, Señor, más queremos más, Señor.
Queremos que desciendas en poder. Señor, vamos a estar haciendo esa vigilia. Y en este momento, consagramos ese día. Señor, ven preparando nuestros corazones para la vigilia. Ven ungiéndonos para ungir el barrio. Sopla, Señor. Sobre mí, tu brisa sobre mí, sopla una y otra vez, tu brisa sobre mí, tu brisa sobre mí. Te adoramos, Señor, te damos gloria, honra y alabanza, Señor. Vamos a darle un fuerte aplauso. Espíritu Santo, sabemos que ya nos estás llenando. Que esa presencia que ha descendido hoy, eres tú, Señor. Vamos a ponernos de pie. Vamos a despedirnos alabando al Señor. Pasar una noche con Jesús. Te alabamos, Señor. Vamos a alabarle, Señor. Te alabamos, Señor. Señor, ay, qué linda que hoy estás, iglesia de Jehová. Aquí yo pertenezco, uno y otro más, unidos en tu altar, seremos mil palomas de la paz. Quiero que sepas que todos tus sueños se pueden hacer realidad. Si dejas entrar en tu alma la luz de Jehová. Vamos a pedir más del Señor. Yo quiero más de Dios. Yo quiero mucho más de Dios. Más bendición. Yo quiero llenarme con tu amor. Por eso quiero más de Dios. Por eso pido más de Dios. Por eso lo amo más a Dios. Dios es mi vida.
entonces quiero más de Dios. Entonces pido más de Dios. Entonces lo amo más a Dios. A Dios en mi vida. La iglesia quiere más. Te alabamos, Señor. Te damos gloria, honra y poder. Vamos más, Señor. Y quiero más de Dios. Yo quiero mucho más de Dios. Más bendición. Yo quiero llenarme con tu amor. Por eso quiero más de Dios. Por eso pido más de Dios. Por eso lo amo más a Dios. Dios es mi vida. Dios es mi vida. Entonces quiero más de Dios. Por eso pido más de Dios. Por eso lo amo más a Dios. Dios es mi vida. Entonces quiero más de Dios. Entonces pido más de Dios. Entonces lo amo más a Dios. Dios es mi vida. La iglesia quiere más. Gracias, Señor. Te damos gracias, Señor, por tu presencia, porque has empezado a soplar, Señor, porque has empezado a soplar, pero queremos más. Y quiero más de Dios. Yo quiero mucho más de Dios. Más bendición. Yo quiero llenarme con tu amor. Por eso quiero más de Dios. Por eso pido más de Dios. Por eso lo amo más a Dios. Dios es mi vida. Entonces quiero más de Dios. Entonces pido más de Dios. Entonces lo amo más a Dios. Dios es mi vida. La iglesia quiere más. Amén. Gracias, Señor.